el pueblo de Israel, como hubo una división, sacerdotes del templo, que también eran judíos, con los romanos, y los siervos de Jesucristo, que eran judíos, con Jesús. Esta bestia que estaba ligada con los romanos, los judíos y los romanos, le cayeron atrás a los discípulos de Cristo y los mataban. Por eso que dice que esta bestia hacía guerra contra los santos y los vencía. No solamente era el imperio romano, era también el mismo pueblo de Israel unido con el imperio romano, atacando a los siervos de Cristo. Uno decapitó a Juan, otros botaron de las sinagogas a los discípulos y fueron causantes de la muerte de Jesús mismo. Gloria al Señor. Entonces ya vimos 4 bestias del imperio romano que estaban levantadas en el tiempo de Jesús. Herodes, yo estaba buscando en la historia en Google, eran 4 reyes de la dinastía de Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa y Herodes Agripas II. 4 Herodes. Vamos a seguir leyendo las citas. Mateo 2:16. Las últimas citas que yo voy a leer son las que nos van a dejar así. Pero quiero leerle desde el principio al fin. Mateo 2:16. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, Herodes. Señores, recuerden lo que le dije. En los días de estos reyes será levantado un reino que no será jamás destruido. En los días de Herodes fue que nació Jesús. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Oigan, y de 2 años que habían en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que habían querido de los magos. Entonces cumplió la profecía que decía, voz fue de Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos. Después de muerto Herodes, aquel ángel se apareció en sueños a José y le dijo, toma el niño y vuelve a la tierra de Israel. O sea, Herodes estaba reinando en Israel. ¿Qué hacía uno que no era judío, que era del imperio romano, reinando en Israel? Ellos todavía ni siquiera el pueblo de Israel sabían en el grave problema que estaban delante de Dios, en la abominación que estaban delante de Dios estando en esta condición. Pero era un pueblo que ellos le tenían miedo porque era un pueblo que, como dice la Biblia, hollaban con los pies a todo lo que se le oponían. Por eso Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Ellos se vendieron por miedo a que lo mataran. Y también Jesús dice en otra ocasión, si alguno pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mas el que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Por qué? Porque ellos por salvar su vida adoraron al maligno. Entonces perdieron su salvación. Lucas 23:7, Mateo 14. Mateo 14:3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías su mujer. Marcos 6:16. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité. Recuerden que en Apocalipsis dice que Juan veía las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Juan fue uno de ellos. Juan fue decapitado por causa del testimonio de Jesús, porque él dio testimonio diciéndole a él que no le era lícito tener 2 mujeres. Él fue decapitado por decirle la palabra de Dios, por predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces vamos para allá casi mente. Déjenme terminar de leerle lo de los Nuevos Testamentos. Vamos a leer la última, después vamos a Apocalipsis. Hechos 4:27.
Hechos 4:27. Porque verdaderamente, escuchen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. ¿Dónde? Para que entendamos Apocalipsis, tenemos que entender este versículo bíblico. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel no está fuera de esta bestia. El pueblo de Israel también pertenece a esa bestia que está levantada en Apocalipsis y en Daniel. Esa cuarta bestia espantosa, también está ahí con ella el pueblo de Israel. Porque dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ellos estaban mezclados por medio de alianzas humanas. Y entre los dos, el pueblo unido, dice aquí, se unieron contra tu santo Hijo Jesús, Herodes, perteneciente al pueblo romano, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quiénes estaban donde yo estaba leyendo ahorita? Los principales sacerdotes del templo. Gloria al Señor. Hechos 12. Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel a Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se le pusiese en la cárcel al pueblo después de la Pascua. O sea, si era que estaba Herodes aquí, maltratando a la iglesia por causa de los del pueblo de los judíos, de los mismos israelitas. Ahora vamos a Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis, que aquí es que yo me voy a detener a hablar este tema con profundidad. Y vamos a ver quién es esa bestia espantosa, terrible. El Imperio Romano. Pero ¿quién más? Hay otra bestia. Apocalipsis 13 menciona 2 bestias. Leemos Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:11 dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es la bestia de Israel, que era semejante a un cordero, pero hablaba como dragón, hablaba como el sistema romano, que adoraba al César. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y los moradores de la tierra hacían que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. Pero vámonos al 20, que ya yo leí eso. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué fue que decapitaron a Juan? Buenas tardes. Por causa de la palabra de Dios. Aquí estamos en Apocalipsis 4, donde Juan vio tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Pero quiénes son estos? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, ellos los decapitaron por causa de la palabra de Dios. Quédenseme ahí con esta idea, que vamos a Mateo 23 ahora, para que sepamos bien. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son estos? Los que... Mateo 23, le vamos a decir quiénes son.
Déjame dejarlo aquí. Vamos ahora a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 9 al 12 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Ahora vamos a ver qué dice Jesús acerca de estos mártires. Esta bestia hace guerra contra los santos y los vence. ¿Será otra bestia diferente? No. Estaba dentro del mismo pueblo esta bestia levantada. Vamos a ver quién es. Mateo 23, del 32 en adelante. Dice, del 29 en adelante: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Se me está escapando una cita. Antes de eso, déjenme leerle otra cita de Apocalipsis para que me entiendan mucho mejor. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Recuerden que la bestia hace guerra contra los santos y los vence. Aquí está diciendo: descansen hasta que se han completado el número de sus hermanos, que también van a ser muertos como ustedes. Ahora, Mateo 23 me va a decir quiénes son esa gente y por quiénes son muertos. Porque vamos a descubrir a la bestia, porque ella mató a los santos. Vamos a descubrir esta bestia de Apocalipsis porque dice que en ella se halló la sangre de los justos. Vamos a descubrir a esta bestia de Apocalipsis porque dice que ella se halló. Dios les